Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. Espero que te lo estés pasando muy bien esta semana en la que ya estamos finalizando el mes de diciembre. En este video te quiero compartir una super receta para los Hyperastrum. Queremos hacer un engordador de Hyperastrum de los bulbos. Recuerda que el invierno le hace cosquillas a los Hyperastrum les encanta el frío. En general, algunas plantas bulbosas como los Hyperastrum, los narcisos, entre otras, les gusta mucho el frío y podemos decir que hasta un poco de frío es necesario si queremos ver hermosas flores. Pero antes de que comiencen las flores de la primavera, aunque claro, es verdad que algunos Hyperastrum ya se están volviendo locos por florecer y nos están floreciendo, pues hoy te voy a hacer una receta para preparar las floraciones de los Hyperastrum. Esta es una receta que tiene la intención de hacer que el bulbo engorde, sobre todo. Y lo que vamos a utilizar es muy sencillo, amigos, no te preocupes porque lo vas a poder encontrar sin ningún problema en cualquier mercado o en cualquier tiendita. Una receta súper sencilla, pero aunque esté sencillita esta receta, es una receta súper maravillosa que te va a encantar si lo que tú quieres es engordar los bulbos. Por cierto, esta receta la podrás aplicar durante cualquier época del año, pero a mí me gusta aplicarla finalizando el invierno para preparar grandes floraciones. Para estas recetas, amigos, pues vamos a estar utilizando 1 litro de agua. Yo generalmente genero 1 litro de esta receta orgánica, pero si tú lo quieres concentrar, también puedes concentrar más cantidad de los ingredientes. Para mi caso, para 1 litro de receta orgánica, yo uso una papa grande. Puedes usar hasta 3 papas grandes si te sobran, ¿por qué no? O si tú quieres una superfloración muy grande, pues puedes usar 3 papas. Pero por norma yo uso una papa grande en 1 litro de agua. Ahora puedes hacer más litros, evidentemente, pero tendrás que duplicar la ración. Si por ejemplo quieres hacer 2 litros de agua, puedes usar desde 2 papas hasta 6 papas. Aquí ya es a tu gusto. Aunque debo decir que con una sola papa yo tengo muy buenos resultados para los bulbos de Hyperastrum. Recuerda que las papas también son camotes, los Hyperastrum pues son bulbos y todo este almidón, todos estos azúcares, todos estos nutrientes que tienen las papas son muy parecidos y muy bien asimilables por los bulbos de Hyperastrum. Así que este será uno de nuestros tres ingredientes estrella de este día para esta receta que yo te prometo que va a hacer que tus bulbos se engorden de lo lindo. El siguiente gran compañero de esta receta pues es el aloe vera o sábila, como le digan en tu ciudad. Puedes usar cualquier tipo de sábila, ya ves que hay algunas sábilas que son muy grandotas y muy lindas o aquellas sábilas que son más delgaditas. Recuerda que como esta es una receta orgánica, pues no nos vamos a aplicar el aloe en el rostro ni en la cara y podrás utilizar todo tipo de aloe. El chiste es utilizar tanto la cáscara como todos estos jugos, todo este néctar que se encuentra dentro de la planta del aloe, que tiene muchos minerales, muchas vitaminas, pero también algunos azúcares. Entonces, lo que nosotros queremos es aprovechar todos estos nutrientes de esta planta. Para este litro de agua que vamos a estar utilizando, yo suelo utilizar media penca, porque bueno, depende también porque hay unas pencas que son muy grandes. Si tú quieres usar una penca grandota completa, no hay ningún problema. Recuerda que en los remedios orgánicos más es más, pero yo te paso el mínimo con lo que podrías hacer esta receta, pues yo estoy utilizando media penca. La papa y la penca las vamos a partir en cubitos muy chiquititos para que se pueda entrar a cocer mucho más rápido. Ey, 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 pero todavía no te vayas porque me queda un ingrediente más que creo que es uno de los ingredientes secretos de esta receta y que te va a encantar. El siguiente ingrediente pues son las semillas de girasol. Las semillas de girasol tienen muchos nutrientes, no por nada son tan pequeñitas. Y para esta receta vamos a utilizar tanto la cáscara como la semilla. Para 1 litro de agua yo estoy utilizando un puñadito de semillas de girasol que tiene muchos aceites esenciales para que nuestros bulbos generen un tamaño grandote y unas varas florales enormes. Mira, yo más o menos agarro un puñadito. Si tú le quieres poner más, es más. Siempre en las recetas orgánicas más es más. El chiste es que tengamos unos bulbos gigantescos, bien regordetes, para que nos produzcan unas varas florales impresionantes.
Esta receta la puedes aplicar una vez a la semana hasta que llegue el invierno. Recuerda que los hiperastros son plantas que les gusta el frío y también la puedes aplicar durante la floración para que el bulbo no se haga pequeñito, así que pues es una super receta que yo te quiero enseñar. Ahora hay que entender que esta receta va para que el bulbo crezca, para que el bulbo tenga esas vitaminas, esos minerales, esos ácidos necesarios para que no se nos haga pequeñito y entonces tenga una vara floral impresionante. En otra ocasión te voy a dar una receta que va directamente a mejorar el color y el tamaño de las flores, evidentemente. Pero esta es mi preparación antes de que florezcan los bulbos. Me encanta aplicar estas recetas porque los bulbos se van a poner bien grandotes y nos van a dar unas varas florales muy grandes con una gran cantidad de flores. En otro video te enseñaré mi super receta para mejorar el color de los bulbos, el color de la floración. Ahorita lo que queremos hacer es preparar al bulbo para que esté lleno de nutrientes y poder tener grandes e intensas floraciones. Todo esto lo vamos a pasar a picar, queridos amigos, lo vamos a hacer picadillo y lo vamos a pasar a cocer en una ollita con 1 litro de agua, más o menos. Yo lo que pongo es que los pico muy bien y los pongo más o menos 15 a 20 minutos a fuego medio a que la papa se haga blanda. Cuando la papita ya esté blanda, entonces sí, ya lo podemos quitar del fuego para pasarlo a moler en una licuadora. Te voy a traer mi casito para que veas cómo ya está todos estos ingredientes pues a punto de deshacerse para empezar a preparar la receta orgánica. Aquí ya tengo una licuadora lista y voy a pasar mi menjurje, mi receta orgánica que te la quiero mostrar antes. Esta todavía está súper caliente, pero aquí puedes ver que la papa ya está cocidita. También están por ahí las semillitas de girasol y por supuesto el aloe vera. Vamos a pasarlo ahora a la licuadora. Que no nos quede ningún ingrediente por aquí. Si tienes que usar una cucharita, pues a usarla. Y yo lo que voy a hacer ahorita es moler todo esto. Que quede súper bien molido, mira nada más, con 1 litrito de agua. Aquí si tú quieres poner más cantidad de ingredientes lo puedes hacer, puedes duplicarla si quieres una receta mucho más potente, pero créeme que con una papa grande, media sábila y el puñito de lo que es la semilla de girasol vas a tener suficiente para hacer engordar esos maravillosos bulbos de hiperastro. Voy a moler esto y ahorita regreso súper rápido. Y bueno, ya lo tengo aquí bien molido, lo vamos a pasar por un colador, hay que colarlo muy bien. Recuerda que todo lo que nos quede lo podemos reutilizar para compostar. El gabacito que nos quede lo podemos compostar. Esta es una receta que me encanta porque se absorbe muy bien en lo que son las plantas. Y el aloe vera se absorbe súper rápido. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo por este colador y vamos a empezar a colar. Ahora sí que depende del colador que tú tengas. Si es un colador pequeñito, pues a lo mejor batallas un poquito más. Pero el chiste es colar muy bien para que sean solo los líquidos los que van a absorberse a través del bulbo. Esta receta está pensada para colocarse en la tierra y que sea el bulbo el que aproveche todos estos nutrientes. Yo ahorita te veo en lo que termino de colar mi receta fabulosa, preparadora de maravillosos hiperastron. Y bueno, la intención es que las varas florales de nuestros hiperastron salgan muy grandes. Claro que también vamos a tener una floración muy grande, pero también te tengo una receta para mejorar el color y el tamaño de las flores. Claro que esta receta también te va a traer flores muy grandes, pero la intención no es tanto que la flor tenga un color vibrante, sino que la vara floral sea grande, esté bien nutrida y también que esa vara floral nos abra muy bien. Así que pues ahorita te veo. Todo el cabazo que vaya quedando, amiga, amigo, ponlo en una macetita con tierra y se va a compostar muy bien. Esto no lo pongas directo en tus plantitas porque te puede generar algo de moho, entonces pues no queremos eso. Todo el gabacito lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolver con tierra y lo vamos a compostar. Lo demás sí que lo podemos aplicar directamente en nuestras bulbos de hiperastro. Y bueno amigos, aquí ya tenemos nuestros bulbos de hiperastrum. Esta receta me encanta porque de verdad que tiene grandes resultados. La vamos a aplicar una vez a la semana y vas a ver que cuando llegue la primavera ahí por mediados de marzo, vamos a tener unas varas muy grandes.
Esta receta también la puedes seguir aplicando durante todo el año para hacer que los bulbos se vuelvan gigantescos. Si a ti te gustan las varas grandes y los bulbos gigantescos, lo puedes hacer de esa manera. Ahora, yo más o menos estoy usando unos, pues más o menos entre unos 100 mililitros de este té y lo vamos a aplicar siempre en lo que es la tierra junto con los bulbos. Aquí es donde lo vamos a aplicar para que se absorba muy bien. Ahora, amigos, estas recetas tienen muchos nutrientes, a veces generan como poquita lama en lo que es la tierra. No te preocupes, no pasa nada. Basta con que tomes una cucharita y revuelvas esta tierra o le pongas más tierra para que esa lama desaparezca. Lo que pasa es que los microorganismos que hay en tu maceta o en la tierra, pues con tantos azúcares, con tantos nutrientes se despiertan, pero no le va a pasar nada al bulbo, no te va a salir hongo ni nada de eso. Y si tú quieres batallar menos, lo que puedes hacer es diluir el litro que hicimos concentrado de nutriente orgánico, lo puedes diluir con 1 litro de agua y vas a ver que también hace una gran diferencia, se absorbe mucho más rápido y la planta va a estar también más contenta. Entonces, pues yo voy a seguir regando más o menos unos 100 mililitros. No es necesario que pongas todo el litro en una maceta, evidentemente. Con unos 100 mililitros a la semana, con eso basta. Y vas a ver esa gran diferencia en tus maravillosos bulbos de hiperastro. Espero que te haya gustado esta receta. Yo soy Chuyito Jardinero y no te pierdas mi próxima receta porque voy a hacer una receta que va a influir en las flores, porque queremos flores con colores maravillosos. Esta receta es sobre todo para bulbos grandes, flores grandes también, pero unas varas grandotas que se te van a poner en los hiperastron. La otra receta va a ser para que tengas unos colores impresionantes en tus flores. Y bueno, yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.